Buenos días a todos mis hermanos, a quienes están conectados por Facebook o YouTube. Pues como cada domingo, de verdad debemos dar gracias a Dios que nos permite reunirnos, congregarnos, tener aún la libertad de hacerlo y de poder congregarnos físicamente en un lugar público. Y pues gracias a Dios por ello. Estamos ya en el último mes del año, se va el 2025 y viene un año nuevo. Pero lo más importante de todo esto es que estemos firmes en la palabra de Dios. Amén. Estamos viendo desde hace algunas semanas pues el tema de la seguridad de la salvación. Las últimas dos vimos el nuevo nacimiento. La Biblia es muy clara. Juan 3:3. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Punto. Aquí la pregunta no es: ¿asistes a una iglesia? ¿Repetiste una oración? ¿Diezmas? No, la pregunta es: ¿has nacido de nuevo? Porque el que no naciere de nuevo, pues no puede ver el reino de Dios. Ahora, quien ha nacido de nuevo, vimos en 1 Juan 3:9, que tiene la simiente de Dios en su vida. Él nos ha dado su nueva naturaleza, tenemos la simiente de Dios, dice, la simiente de Dios permanece en él. Y vimos hace 8 días también 1 Pedro 1:3 y 4 que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, volver a nacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva. No es una posibilidad, es una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y veíamos que todo ello es para una herencia que es, número 1, incorruptible, es decir, que nada la puede destruir, no se acaba. Número 2, incontaminada, significa libre de toda contaminación. Así es la herencia, la nueva naturaleza que nos ha dado. E inmarcesible, es decir, que no pierde su brillo, que no se marchita. Pero además dice al final el 4, que está reservada en los cielos para nosotros. A ver, esa herencia está reservada, y la palabra reservada en el griego significa, lo vimos hace 8 días, custodiada. Está, dice, guardar de pérdida o daño. Dice, mantener el ojo sobre, o sea, nuestra herencia está guardada, protegida, ¿por quién? Por Dios. Y por si fuera poco, concluimos con el versículo 5, que dice: para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Y la palabra guardar significa protegidos. Dice que somos guardados, protegidos por el poder de Dios para alcanzar ¿qué? Salvación. Con estas verdades, mis hermanos, ¿alguien puede pensar que la salvación se pierde? Estos versículos que hemos visto nos dejan en claro que la salvación no dependió de nosotros, ni obtenerla ni conservarla. Él la protege, está reservada para nosotros. Dice la palabra de Dios ahí que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Ahora, esto no nos debe llevar a una actitud soberbia: estoy seguro, nada me puede pasar. No, el cristiano responde en gratitud a Dios, en obediencia a Dios. Lo vamos a ver hoy. Pero, ¿qué pasa cuando un creyente verdadero, un nacido de nuevo, peca? Pues hemos estudiado 1 Juan 2:1 que dice: hijitos míos, estas cosas les he hablado, ¿para qué? ¿Para qué nos ha dado su palabra? Para que no pequemos. Ese es el propósito. Entre más meditamos la palabra, leemos la palabra, escudriñamos la palabra, pues el propósito es que no pequemos. Pero si alguno hubiere pecado,
Noten que habla de una posibilidad, el cristiano llega a pecar. Si alguno hubiere pecado, ¿qué pasa? Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Cuando yo peco, yo pido perdón y viene el abogado, Cristo dice, como Él ya pidió perdón y yo ya pagué, Él nos perdona. Entonces, claro que el cristiano llega a pecar, dice 1 Juan 1:8, que si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice ahí? Nos engañamos. Un día oí a un pseudoapóstol que dijo que ya estaba en un nivel de santidad que no podía pecar. Háganme el favor. O sea, ¿de dónde saca aquí? Primera de Juan es una carta exclusivamente para creyentes. Y a los creyentes, al nacido de nuevo, dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, lo que ya no hacemos es practicar el pecado como una conducta permanente de mentira, de adulterio, de fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. No, no, no. El cristiano, dice 1 Juan 3:6, todo aquel que permanece en él, ¿qué dice ahí? No peca. Pero habla de esa práctica, ahorita lo vemos en el 8. Todo aquel que peca, aquí habla de un verbo continuo, todo aquel que vive pecando continuamente, no le ha visto ni le ha conocido. Por eso dice el versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Y el 8 que todos conocemos, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, una cosa es, si alguno hubiere pecado, de 1 Juan 2:1, y otra cosa es practicar el pecado. No sé si notan la diferencia. Pecamos, sí, pero ya no practicamos el pecado. Él ya dice Efesios 2:1 que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, es decir, vivíamos en una práctica de pecado, dice Efesios 2:1, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero 1 Juan 3:9 dice, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Qué es practicar? Bueno, por ejemplo, un futbolista practica, ¿verdad? Todas las semanas van, ahí está el Cruz Azul y va para la final. Ya se quedó, ¿verdad? La Cruz Azul. Pero practican. Fíjense, la palabra práctica o practicar es una palabra griega poieio, que significa producir constantemente, fabricar. Tenemos una planta de la Nissan en Cibac, ya la van a cerrar el próximo año, marzo a más tardar. ¿Pero qué hace esa fábrica? Fabrica autos todo el tiempo, ya cada vez menos porque bueno, ya la van a cerrar, pero a eso se refiere practicar, algo que se hace es una fábrica. Si yo un día se me ocurre hacerme un carrito, no soy una fábrica de autos, ¿verdad? Hice un carrito, a lo mejor compré un motorcito. Hay gente que lo hace por hobby. Compra una plataforma, le pone un motorcito y hace unos carritos tipo go-karts. Pero no podemos decir que es una fábrica de autos. La Nissan sí es una fábrica de autos, porque fabrica uno tras otro. Hablando del pecado, una cosa es que eventualmente un creyente, hay creyentes genuinos que han caído en pecado, incluso de los llamados sexuales. Algún creyente que ha caído en adulterio, en fornicación, se arrepiente, se aparta, vivirá las consecuencias de su pecado terrenales, por supuesto, Dios lo perdona, pero no es una fábrica de pecado. ¿Me explico? ¿Notan la diferencia entre caer en pecado, eventualmente caemos, a vivir en una práctica? No es lo mismo que un día dije una mentira, a que me la paso mintiendo y mintiendo y mentira tras mentira tras mentira. Esa ya es una fábrica de pecado. La Biblia dice en Proverbios 28:13, al final dice que el que confiesa su pecado, ¿y qué hace? Se aparta, porque ya no somos una fábrica de pecado, ya no.
pecamos, pero ya no es constante y constante, y la mentira y la avaricia y uno tras otro, no, tenemos una nueva naturaleza que ya no nos permite practicar el pecado. Ya no, pero hay gente de pronto en las iglesias que de pronto simpatizan con el mensaje del evangelio. Medio cambian un tiempo, hay gente que le gusta el mensaje del evangelio, trata de cambiar moralmente un poco y uno dice, ay, a lo mejor sí es, pero al cabo de un tiempo regresa a su antigua vida y a veces hasta es peor que antes. ¿Qué pasó? ¿Perdió su salvación? No, nunca nació de nuevo. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, segunda carta de Pedro 2:2, les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito. Es un perro, por más que lo eduques acá, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, porque nunca dejaron de ser perros. Es una metáfora, pues, o nunca dejaron de ser puercos, es decir, nunca nacieron de nuevo, por eso volvieron a su práctica de pecado. El apóstol Juan lo dijo de otra manera, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pues hay gente que permanece en iglesias por años. Y el otro día, yo no sé los nombres de los cantantes nuevos, pero uno que ya salió, que siempre no es cristiano y que regresa a su música del mundo, salieron de nosotros. No es que perdieron su salvación, salieron de nosotros, pero ¿qué? No eran de nosotros. Podríamos decir, parecía que eran de nosotros, parecía que habían nacido de nuevo, pero no habían nacido de nuevo. Salieron porque no eran de nosotros. De nosotros se refiere a la familia de Dios, a la iglesia de Cristo, no a esta iglesia local, ¿verdad? Entonces, el punto de estas enseñanzas, y hoy lo que vamos a ver, que se titula Nadie los arrebatará de mi mano, es que estemos seguros de nuestra salvación. Y si tú estás seguro de tu salvación, vivas para servir al Señor por la gratitud. Pero si alguien en esta mañana no está seguro de su salvación, que hoy te asegures delante del Señor. Fíjense lo que dice Cristo, lo leímos en la primera enseñanza, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vamos a ver esta mañana estos 3 versículos como una evidencia más de que la salvación no se pierde. Ya veremos en algunas semanas, no sé cuándo, pero versículos que parecen decir lo contrario, y los vamos a estudiar y vamos a ver, mira, es que aquí parece decir, porque dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, o dice que el que pecare voluntariamente ya no queda más sacrificio. Vamos a ver esos versículos que parecen decir que la salvación se pierde, pero que es Jesucristo hablando, es muy claro, y es una afirmación contundente de la seguridad de la salvación. Vamos a empezar a desmenuzarlo, y dice así, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Vean lo primero que dice: mis ovejas oyen mi voz. Miren, quien ha nacido de nuevo, y lo hemos estudiado el Salmo 23, es oveja del Señor. Él es el buen pastor, amén. El buen pastor su vida da para las ovejas,
por las ovejas. En otro texto dice que Jesucristo es el príncipe de los pastores. Él es el pastor de pastores, amén. Bueno, Él como pastor dice que sus ovejas tienen una característica: oyen su voz, oímos su voz. ¿Qué significa oír? Porque ¿dónde está la voz de Cristo? Plasmada en la Biblia. Esta es la voz del Señor, esta es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. ¿Qué significa oír? Porque ahorita todos están oyendo y yo puedo salir afuera y entonces ya todo el que oyó el mensaje ya es oveja del Señor. No. La palabra oír, akouo, en el griego, significa dos cosas fundamentalmente. Por supuesto, significa oír auditivamente, pero significa entender y obedecer. Eso es lo que significa la palabra oír. Entender y obedecer. Solamente una oveja del Señor entiende la voz de Cristo, la palabra de Dios, y la obedece. Solamente. La gente sin Cristo no puede entender la palabra de Dios. ¿Recuerdan 1 Corintios 2:14? Dice la palabra de Dios, el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre sin Cristo, el que no ha nacido de nuevo, el que no es oveja del Señor. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, y se refiere a la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios, porque para él son locura. Les ha tocado gente que dice, ¿a poco crees eso que dice ahí? ¿A poco crees que venimos de Adán y Eva? No, que hubo un diluvio. ¿A poco crees que Sansón? ¿Y a poco? La palabra de Dios dice que para él son ¿qué? Locura. ¿Por qué? Ahí lo dice, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y como están muertos espiritualmente y se ha de discernir espiritualmente, pues no las puede entender, aunque quiera. Entonces, por eso vemos predicadores que es claro que por su enseñanza no entienden la Biblia, no han nacido de nuevo, no la entienden, por eso se echan cada rollo. Me pasaron un video la semana pasada de una predicadora que dice, ¿se acuerdan que Cristo ayunó 40 días y 40 noches en el desierto? Entonces ella dijo que Cristo ayunó 40,000 días. ¿Pero cómo? ¿Dónde? Sí, porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces Cristo no ayunó 40 días, fue 40,000. O sea, barbaridades, no pueden entender la palabra de Dios. Les es locura. Entonces regreso acá. Primer característica de una oveja del Señor, oímos su voz. Entonces, oír es entender. Solo el creyente comienza a entender las verdades de la palabra de Dios. Yo recuerdo recién convertido que para empezar, antes de convertirme, la Biblia casi ni la abría. Ahí la citaban en la religión, los domingos, un fragmento, pero uno nada más iba por el amén y la bendición y vámonos. Pero cuando uno se convierte, empieza a entender. Y cada vez más, y lo veíamos hace 8 días, entre más crecemos y maduramos y entendemos cosas que estaban ocultas para nuestro entendimiento, pero que ahora nos ha sido revelado. Y ahora el cristiano oye, entiende la voz de su pastor, la palabra de Dios. Pero no solamente oír significa entender, sino también significa ¿qué? Obedecer. Obedecer. Y obedecer es que lo que lees de la palabra de Dios, lo crees y lo haces. ¿Se acuerdan del hombre prudente que citó Cristo, que es el verdadero creyente en realidad, en Mateo 7:24? Vamos a leerlo, porque ahí dice algo que caracteriza al verdadero creyente, al que aquí Cristo le llama el hombre prudente. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿y qué hace? Y las hace. Ya vean cómo ahí pues agrega, ¿verdad? Una cosa es solo oír, pero dice, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa
sobre la roca. Entonces, es oír y obedecer. El creyente oye la palabra de Dios y la obedece. Hoy, tristemente, dentro del cristianismo, influenciados por filosofías del mundo, hay cristianos que son selectivos. Esto sí lo obedezco, esto se me hace exagerado. No, bueno, esto sí, esto no. Y empiezan a segmentar. No, el creyente oye las palabras y las hace sin cuestionar. Si el Señor dice, mujer, sujétate a tu esposo, ¿qué hace la mujer cristiana? Se sujeta. Pero es que, sujétate. Y a los hombres les dice que amen a sus mujeres como Cristo a la iglesia. Pero es que mi mujer ámala como Cristo a la iglesia. Pero es oír y obedecer. Una vez una mujer cristiana me decía, no, es que de verdad, pastor, dice, mire, la Biblia ya tiene muchas enseñanzas que son de años pasados, de siglos, ya no aplica. Eso de que la mujer se dedica al hogar y que se sujete, no aplica, pastor. Estamos en el siglo XXI. Yo soy cristiana, decía ella, y feminista. Es incompatible. Miren, si hay una filosofía humanista perversa y contraria a la palabra de Dios, es el feminismo. Pero tremendo, mis hermanos, el feminismo que tiene enseñanzas que van en contra de principios y verdades del orden de Dios en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. El feminismo es la lucha de la mujer de desbancar al hombre del lugar que Dios le dio. Y en la iglesia no cabe ni feminismo ni machismo, ninguno de los dos. A ver si en una de esas hacemos una pausa o a ver, y hablamos de la femineidad de la mujer. La mujer debe ser femenina, no feminista. Y hablaremos de la masculinidad del hombre, varonil, no del macho. El hombre debe ser varonil, masculino. Entonces, en este mundo, cuando oigan el término ismo, es una exageración. Machismo, exageración del rol del hombre que abusa de su posición. Feminismo, la mujer que quiere usurpar el lugar del hombre. No puede haber, o sea, si la Biblia me dice y que la mujer, Dios le dio un rol en la iglesia, en la familia, se sujeta, el cristiano oye, entiende y obedece. Por eso no puede haber cristianos, mis hermanos, apoyando corrientes ideológicas progresistas. Las corrientes ideológicas progresistas que enseñan que son todas las posturas de izquierda, sí al aborto. ¿Podrá un creyente que oye y hace la palabra de Dios apoyar una corriente que va en contra de la vida como Dios la diseñó? El matrimonio del mismo sexo, las corrientes progresistas las están empujando tremendamente. El matrimonio entre personas del mismo sexo, las corrientes progresistas las están empujando fuertemente. ¿Podrá el cristiano decir, soy cristiano, pero apoyo esas corrientes? Ahorita me contaba Aarón de que vio que en Canadá un pastor lo estaban arrastrando porque estaba manifestándose en contra de la comunidad LGTB y todo lo que están promoviendo. Pero en Canadá, como ya el gobierno, que es de izquierda, que es progresista, ya aprobó leyes de tal manera que si tú hablas de eso como pecado, cárcel. Y para allá vamos, al tiempo, si Dios no tiene otros planes. Entonces, no puede ser que oigamos, entendamos la palabra de Dios y apoyemos algo contrario a la palabra de Dios. Esto no se trata de política, se trata de oír lo que dice la palabra de Dios. Y no puedo como creyente oír y hacer la palabra de Dios, entender y obedecer la palabra de Dios y a la vez apoyar algo que va en contra de la palabra de Dios. Hay un personaje bien conocido de derecha no cristiano, lo van a conocer ahorita que les diga el nombre, Agustín Laje. ¿Alguien ha oído hablar de Agustín Laje? El hombre no es cristiano, de hecho sé de iglesias cristianas que lo invitan
a sus iglesias. Yo no invitaría a un incrédulo a predicar en la iglesia o a compartir algo, por supuesto, pero tiene principios y valores muy acordes a la palabra de Dios. Y decía él el otro día, es que los cristianos son unos cobardes, se callan, no hablan en contra, les están enseñando en las escuelas a sus hijos. Miren las barbaridades que se están enseñando ahí en las escuelas, en los libros de texto. Dice, y no hablan y se callan por temor a que les quiten una pensión, a que les retiren un dinero. Son unos cobardes, decía él. En cierta manera tiene razón. Insisto, no es cristiano, ni yo no lo invitarían aquí a compartir, a lo mejor una plática informal, pues para oír los conceptos de política y lo que como creyentes podemos hacer en política contra esas políticas que van en contra de la palabra de Dios, pero el cristiano dice, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, la entendemos y la obedecemos. Y claro que vamos en contra de todo aquello que sea contrario a la voz del Señor. Amén. Entonces vean, ahorita vamos a ver dónde está esto de la seguridad de la salvación, pero vean cómo Cristo empieza a definir la característica de un nacido de nuevo, de uno que es su oveja. Dice que sus ovejas oyen su voz, pero no solamente oímos su voz, dice aquí, y yo las conozco. A ver, hermanos, Dios, Jesucristo como Dios, sabe todo de todos. La Biblia dice que Dios es omnisciente, Él sabe todo de creyentes, de inconversos, Él conoce todo de todos. ¿Qué significa entonces que Él conoce a sus ovejas? ¿Que no conoce a los inconversos? Pues claro que conoce quién es inconverso, quién es incrédulo, pero la palabra conocer, creo que la hemos explicado en otras ocasiones, ginosco en el griego, que significa conocer completamente, habla de un conocimiento en base a una relación personal, a una comunión personal. Yo puedo decir que conozco a mi vecino, pero en realidad no lo conozco, no sé ni dónde trabaja. ¿Por qué? Porque no tengo lo saludo, buenos días, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches, a veces nos apoyamos, oye, te encargo, me recibes un paquete, pero no lo conozco porque no tenemos ¿qué? Una comunión, una relación íntima. Eso significa conocer. Cuando Cristo dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, está diciendo, mis ovejas oyen mi voz y yo tengo una relación personal con ellos, una comunión real y verdadera. ¿Se acuerdan que hay una frase muy hecha que dice, el cristianismo no es una religión, es una ¿qué? Relación. La pregunta es si tenemos esa relación con Cristo. Porque eso significa la palabra conocer. ¿Se acuerdan? Les he citado del caso de José y María. ¿Se acuerdan cuando José, comprometido con María, se da cuenta que está embarazada? Vamos a leerlo. Mateo 1:18, para entender esta palabra, conocer en su sentido textual. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando, ¿qué dice ahí? Desposada María, su madre con José, estaban comprometidos, no habían tenido relaciones íntimas. De hecho, ahí lo dice, antes de que se juntasen, ahí habla de la relación íntima. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ya sabemos la historia, el Espíritu Santo hizo que María concibiera en su vientre, sin la intervención del ser humano, que concibiera en su vientre a Jesucristo el Salvador. Entonces, dice el versículo 19, que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso ¿qué? Dejarla secretamente. Vean, esto es bien interesante. Hasta ese momento José no sabe nada. Imagínate, llega su prometida embarazada. Y José dice que era justo y no quiso hacer, miren, no lo publicó en Facebook, no dijo, María me engañó, ¿no? A lo mejor algunos sí, una vez vino un puente de la autopista, eres un traidor, ¿no? Y ponían el nombre de la persona y hasta su Instagram o no sé qué. No, José era justo, dijo, bueno, algo pasó,
yo la voy a dejar secretamente, pero no me voy a dedicar a hablar contra ella. Obviamente, pues leemos en el versículo 20 en adelante que pensando él en esto, un ángel del Señor se le aparece en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen, porque era virgen hasta ese momento, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y ya recibió a su mujer. Dijo: está bien, ya entendí. Y dice el versículo 25, pero, ¿qué dice ahí? No la conoció. ¿Cómo no la conoció? Si estaban comprometidos. Que digo: ay, ¿tú quién eres? No. Es la misma palabra griega, ginosco, relaciones íntimas. O sea, no tuvo relaciones íntimas con María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Después sabemos que tuvieron más hijos, pero hasta ese momento no la conoció. Entonces significa relaciones íntimas. Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Qué significa? Tengo una relación íntima con Él. Esa es la diferencia con el verdadero creyente. Tiene una relación con Cristo. Tiene una relación con Cristo. ¿Cómo se da esa relación? Porque un día me dijo una persona: es que ustedes los cristianos, pues es un monólogo, ustedes le hablan a Dios y Dios no les habla. Y claro que no es un monólogo. Yo le hablo, ¿cómo le hablamos a Cristo? ¿Cómo le hablamos a Dios? En oración, acuérdense que orar es hablar con Él. Y a veces hablamos así: oye Dios, fíjate que traigo este problema, Señor, y mira, en el nombre de Jesús. ¿Y cómo nos habla Él? Por la palabra. Acuérdense que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Entonces, no es un monólogo, es un diálogo, es una comunión. Entonces, yo no puedo decir que conozco a alguien con quien no tengo diálogo. Si somos creyentes, la pregunta es: ¿tienes una relación con Cristo? ¿Hablas con Él? ¿Te habla? ¿Abres la Biblia cada día? Porque es una relación de día a día. Insisto, una relación donde dos personas se conocen se da a través del diálogo. Insisto, yo, mi vecino, de verdad, hay varios vecinos muy amables, todos nos saludamos, Dios te bendiga, buenos días, etcétera, algún apoyo mutuo, lo que quieran, pero no hay un diálogo, no hay una comunión. Entonces, ya cuando conoces a alguien y entablas una amistad, pues ya se hablan y ya sabes dónde nació y dónde trabaja y sus problemas y te platica, y obviamente la amistad verdadera pues se da entre creyentes y horas y etcétera, y nos vamos conociendo. Así se construye la relación íntima con Cristo, hablando con Él, orando, porque dice que sus ovejas oyen su voz y las conoce, tiene una relación. Hay mucha gente dentro de las iglesias, mis hermanos, que son activistas, seguramente tienen actividades de todo tipo, y dice la Biblia que un día les va a decir: nunca los conocí. Vamos a leerlo, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre. Y ya vimos que sus ovejas oímos su voz, es decir, entendemos y obedecemos. Este es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Noten que está hablando de gente que decía tener una relación con Dios. O sea, el inconverso no te va a decir: ay, yo eché fuera demonios. No, el inconverso, ahí está. Pero aquí dice: muchos me dirán, y vean que dice muchos. Me dirán acá el día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué les dirá Cristo en el 23? Entonces les declararé: nunca ¿qué? Los conocí, nunca tuve una relación con ustedes. Así hayan echado fuera demonios, hecho reuniones de sanidades y milagros y noches de gloria y lo que tú quieras, nunca
tuve una relación con ustedes, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, Juan 10:27, eso significa conocer. Entonces vean características de una oveja de Cristo. Oímos su voz, es decir, la entendemos y la obedecemos. Porque además podríamos agregar algo aquí. El cristiano sabe cuando es la voz de su pastor. Y sabe cuando es un lobo vestido con piel de oveja. O sea, una oveja ya identifica, a ver, este parece oveja, pero no es. Es un lobo vestido con piel de oveja. Entonces, oye su voz, la entendemos, la obedecemos. Dice, y yo las conozco, es decir, tengo una relación íntima con él. Y número 3, dice, y me siguen. Vean que claro, oímos su voz, la entendemos, la obedecemos, yo las conozco, tenemos una comunión con él y lo seguimos. La palabra seguir en el griego es muy interesante porque significa estar en el mismo camino o estar en el camino, porque recuerden Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy el camino, no hay otro camino. El señor Adrián Romero hace 2-3 semanas en una entrevista que dio, dijo, no, los musulmanes pues lo buscan a su manera y los no sé qué, no. Hay un camino nada más. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y seguirlo es estar en el camino, en su camino, como discípulo. El cristiano va detrás de las pisadas de Cristo, detrás. Si el Señor dice por acá, por acá. Si el Señor dice esto es pecado, esto es pecado. Si el Señor dice esposas hagan esto, hago esto. Si el Señor dice esposos hagan esto, hijos, Él está siguiendo a Cristo siempre. Es imitar a Cristo. Pablo decía en 1 Corintios 1:11, sean imitadores de mí como yo de Cristo. El cristiano quiere imitar, quiero ser como Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, nos dejó sus pisadas para que sigamos, nos dejó su ejemplo para que sigamos sus pisadas. Dice la Biblia en Hebreos, tenemos que tener puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. El cristiano le sigue. Ahora, una realidad es que seguir a Cristo tiene consecuencias en esta tierra. Por supuesto, de parte de Dios, bendición, la obediencia, pero hablo de este mundo contra el que sigue a Cristo. Vean lo que dice Cristo. Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta expresión significa que seguir a Cristo en esta tierra implica dolor y sufrimiento por su causa. Por eso muchos, cuando ya veían que la cosa se ponía difícil, lo abandonaban. No, dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y el creyente debe tener claro que seguir a Cristo, mis hermanos, hace que el mundo te aborrezca. El verdadero creyente en varios momentos de su vida es aborrecido por la gente sin Cristo que le rodea. Vas a ser aborrecido en la escuela, en el trabajo, en la familia, en donde sea. Cristo dijo, y vean, es una afirmación categórica. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos, odiados de todos por causa de mi nombre. Quiero que vean que no es una posibilidad. Alguna vez un pastor decía, si tú como creyente no has sido aborrecido en algún momento de tu vida o en varios momentos de tu vida, algo está pasando con tu vida cristiana. Porque oír, obedecer la palabra de Dios, seguir a Cristo, hace que nos aborrezcan. Es normal. Lo normal es que al creyente, como dice Juan 10:27, como dice Mateo 10:22, le aborrezcan. Y todo por ser oveja de Cristo. Lo que contaba hace un rato del pastor, yo no lo vi, pero Aarón lo contaba. O sea, se le abalanzó la policía. O sea, no estaba diciendo nada malo, estaba exponiendo la palabra de Dios, pero porque he visto imágenes similares, hay un odio contra el creyente,
contra el que habla la verdad, y como creyentes debemos tener el valor, mis hermanos, en estos tiempos de plantarnos enfrente y decir la palabra de Dios, y en medio de lo que está empujando las filosofías e ideologías que hoy gobiernan, decir la verdad de Cristo, y estar en contra del aborto, y estar en contra de la homosexualidad, y estar en contra del feminismo, con argumentos de la palabra de Dios, y predicar la palabra y no callar, porque el cristiano debe ser sal de la tierra. Sal significa darle sabor, y le damos sabor a la tierra cuando predicamos el evangelio. Porque el que no predique, el que no defienda, el que no proclame el evangelio, dice que si la sal se desvaneciere, no sirve más que para ser hollada. Y hoy muchos creyentes están siendo pisoteados por el mundo. Éjele, y no que tu fe, y los echan de menos. Debemos estar dispuestos a seguir a Cristo aún hasta la misma muerte. Amén. Por defender valores y principios bíblicos. No defendemos políticos ni corrientes políticas, defendemos la palabra de Dios, y si alguien hace algo a favor de la palabra de Dios, gloria a Dios, y si alguien va en contra de la palabra de Dios, manifestémoslo con toda claridad en donde podamos. Entonces, el creyente verdadero dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ahora vamos al siguiente versículo que dio título a la prédica. Vean nada más esta afirmación tan contundente. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vean qué afirmación tan categórica. Entenderla, mis hermanos, nos debe dar la seguridad de que si he puesto mi confianza en Cristo como Señor y Salvador, arrepentido de mis pecados, tengo vida eterna. Y ahorita lo vamos a entender. Lo primero que dice Cristo: yo les doy. No se la pedimos. Nadie viene: ay, Señor, dame vida eterna, te lo pido, yo me la voy a ganar. No, yo les doy. ¿Se acuerdan que vimos en las primeras enseñanzas? La salvación es una gracia, es un regalo. No tenemos que ganarlo, ni conquistarlo, ni a ver cómo hago para ganar. No, no, yo les doy vida eterna. Él nos da vida eterna, una nueva vida en Cristo. La palabra eterna, fíjense, la palabra eterna es aionos en el griego y significa perpetuo, que nunca se acaba, sempiterno, por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo es la vida eterna? Perpetua. Si no, Cristo hubiera dicho: miren, yo les doy la posibilidad de una vida eterna. Pero si hacen esto, si hacen esto otro, y si hacen aquello, porque si hacen esto otro, la van a perder. No, Él dice: yo les doy, punto. Yo les doy vida eterna. El cristiano, mis hermanos, tú y yo somos inmortales espiritualmente. ¿Vamos a morir físicamente? Sí. Pero ausentes del cuerpo, presentes en el espíritu. El creyente no morirá eternamente. El creyente es eterno e inmortal. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra, y esas son las ovejas del Señor, y cree al que me envió, tiene, no dice es posible, a lo mejor, quizás si hace esto y la mantiene, no, tiene vida eterna, y afirma: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es una afirmación categórica. La expresión afirmación categórica es que es una verdad absoluta que no va a cambiar. El que oye su palabra y cree en el que le envió, tiene vida eterna y no va a venir a condenación. No hay condiciones, no hay argumentos disuasivos. Mira, pero si hace esto, no, no, no. Dice: y yo les doy vida eterna, pero agrega en Juan 10:28, y no perecerán jamás. A ver, no perecerán jamás. ¿Saben qué significa jamás? Nunca de los nunca. Nunca van a perecer, pero la palabra perecer significa ser destruido completamente, condenarse eternamente. El cristiano no se condenará jamás. Si Cristo hubiera puesto una cláusula, a menos que, solo si, no. El que es oveja del Señor, en consecuencia, oye, obedece su voz, la entiende,
tiene una comunión con Cristo, sigue a Cristo, dice, yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás. El creyente no perece jamás, no va a ser condenado jamás. El verdadero creyente, perecer significa condenarse. Nunca de los nunca el cristiano va a ser condenado. Hemos pasado de muerte a vida. Vean qué afirmaciones tan contundentes, tan claras, tan categóricas, tan firmes. Y al final, por si fuera poco, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de mi mano. La palabra arrebatar, harpazo del griego, significa apoderarse por la fuerza. Arrebatar. A ver, ¿ustedes creen que de repente alguien, el Señor Jesús se distrajo y a ver esta oveja, ándale, ya se la quité, y a ver, ya se volvió a distraer, ándale, le quité otra oveja? ¿Sucederá eso? Aquí quiero que vean, nadie, ni Satanás, ni un falso maestro, ni el mundo, nadie nos puede arrebatar de su mano, nadie, ni Satanás, ni un asesino. Miren, las ovejas como animalitos, pues los que son pastores, pues eso cuidan que venga el lobo, porque se las come, el lobo se las devora, o venga un salteador que se roba las ovejas, y a ellos sí les roban una que otra. Aquí los que cuidan ganado, en México está lo que es el abigeato, ¿no? Que les roban ganado, y ahí están los cuidadores y se los roban con todos se los roban. Pero aquí Cristo dice, nadie me las arrebatará de mi mano, nadie me las puede quitar, nadie. Pregunta, si estamos en las manos de Cristo, ¿qué debemos temer? Si realmente he creído en Cristo, soy una oveja, me identifico con que entiendo y obedezco la palabra de Dios, tengo una comunión con Él, sigo a Cristo, Él me ha dado vida eterna, por lo tanto, nadie me va a arrebatar de su mano. Ahora un día un hermano me dijo, a ver, sí, pastor, es cierto eso, pero si yo me voy de su mano, nadie lo arrebató, yo me fui solito. Le aplicamos primero a Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. ¿Se acuerdan la palabra griega menó? Permanecido, quedarse perpetuamente. Hubieran permanecido con nosotros. Entonces, si alguien se fue de su mano, en realidad nunca estuvo en su mano, pero si alguien se fue, es porque nunca estuvo en su mano. Salió de nosotros, pero no era de nosotros. Entonces, hay mucha gente que parecería, mira, parece, mira, cambió, mira, o sea, muchas veces al ir a una iglesia cristiana hay gente que moralmente cambia, porque el mensaje le gusta, ay, mira, mi familia, voy a poner orden en mi vida, etcétera. Pero si regresa al mundo, si se va al mundo y se regresa a su pecado, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Amén. Fíjense esta verdad, pero dicha por Pablo en otro sentido. Colosenses 3:3. Dice la palabra de Dios, porque habéis muerto y vuestra vida está, ¿qué? Escondida con Cristo. La palabra escondido significa, es una palabra griega cripto, que significa cubierta, protegida. Nuestra vida está protegida, escondida, cubierta por Cristo. O sea, no hay manera, pues, argumento contra lo que ha dicho Cristo. Yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. O Pablo aquí, nuestra vida está protegida, escondida en Cristo. Me recuerda ese pasaje de Romanos 8:35, vamos a leerlo en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos puede separar de su mano, de su amor? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Esta expresión significa, por causa de ti vamos a ser perseguidos y aborrecidos. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, vean lo que afirma Pablo, estoy seguro, estoy absolutamente convencido
de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Nada ni nadie, ahí lo dice Cristo, Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero en el versículo 29 vuelve a reafirmarlo por si a alguien le quedó la duda. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. ¿Hay alguien mayor que nuestro Padre Celestial? Cuando Él es el creador de todas las cosas, Él sustenta todas las cosas, todo lo que existe es creado por Él, hasta el mismo Satanás. No hay nadie, dice 1 Juan 4:4, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Bueno, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, es más grande, poderoso, excelso, es Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el poderoso de Israel, es mayor que todo. Y vean lo que dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En realidad es una expresión confirmativa de lo anterior, porque yo y el Padre uno somos, dijo Cristo, ¿no? Pero al volverlo a decir es para que entendamos, a ver, mi Padre que es mayor que todos, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Qué forma de aclarar de Cristo de que la salvación, de que su oveja tiene vida eterna para siempre? Que la salvación no se pierde. Con estas verdades, mis hermanos, tan contundentes, ¿alguien puede dudar de que la salvación se pierde? Yo sé que alguien puede decir, es que yo conozco, mire, es más, yo conozco uno que era pastor y ahora anda de adúltero, de tranza. Conozco un hermano contador que le lleva la contabilidad y les altera la contabilidad a todos y es bien tranza. Bueno, si practica el pecado, no, es del diablo, eso dice la Biblia. No perdió su salvación, no fue arrebatado de la mano del Padre, nunca estuvo ahí. ¿Me explico? Las ovejas de Cristo nos da vida eterna, le seguimos porque Él nos ha dado una nueva vida, porque la simiente de Dios está en nosotros. Por eso quiero terminar, miren, con una reflexión literalmente de vida o muerte, para que meditemos, porque a lo mejor alguien que nos escucha ahí en internet o en este lugar, con lo que hemos expuesto de la palabra de Dios, a lo mejor hoy ya te vino la duda, ¿he nacido de nuevo? Con lo que hemos visto, ¿es mi vida una manifestación cada vez mayor de los rasgos espirituales de mi Padre Celestial? ¿Soy una oveja que oye la voz de Dios, la voz de Cristo y la obedece y la entiende y sigo a Cristo y he sido aborrecido y sé que estoy? Si hay la más mínima duda, es probable que alguien que esté aquí o que nos esté escuchando no haya nacido de nuevo. Y hay que hacer lo que decía Pablo en 2 Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos. A ver, aquí no se trata de que yo venga, este sí es tú no eres tú, no. Examínate a ti mismo si estás en la fe. Esto es entre tú y Dios, por eso es muy serio, mis hermanos. Miren, antes de entrar a esa reflexión, y así vamos a terminar orando, recuerdo una hermanita, y algunos van a recordarla, no todos la conocieron, que hace algunos años compartí una serie que se llamaba Cristiano de Verdad. De hecho, hicimos una remasterización de la serie, porque no la teníamos en video. Y un día la hermanita venía de otra iglesia, tenía aproximadamente 50 años en el Evangelio, 50 años. Y un día al término de una prédica se me acercó una mujer valiente, me dijo, pastor, hoy me di cuenta, después de más de 50 años, que no había nacido de nuevo. Había servido en la iglesia donde estaba, cuidaba mucho su vestimenta, falda larga, no se pintaba, cuidaba las formas, pero expuesta a la palabra de Dios dice, hoy he nacido de nuevo. A mí me dio,
emoción lo que hace la palabra de Dios, porque a lo mejor había pasado su vida creyendo que era cristiana. A los meses, Dios permitió que le diera un cáncer, que la fue deteriorando, mis hermanos, impresionantemente. Y cuando la fuimos a ver me dijo: pastor, yo estoy tranquila porque he nacido de nuevo, estoy lista. Es más, dice, le dije a mi esposo: ya no quiero ni medicamentos para el dolor, nada, ni que me lleven al seguro, mi vida está en sus manos. Y murió con una paz y una tranquilidad, porque un día, después de 50 años de creerse cristiana, nació de nuevo. ¿Habrá alguien aquí en esa condición? Que quizás has asistido a una iglesia, diezmas, ofrendas, eres regular, pero el Espíritu Santo te está mostrando que no has nacido de nuevo. Este es un llamado de verdad de vida o muerte, y a veces uno como pastor dice: bueno, pues este llamado debería hacerlo yo en el Zócalo, ahí delante de los inconversos. Pero este llamado también debe ser en la iglesia, porque en la iglesia suele haber gente que no ha nacido de nuevo. Y eso no es grave, lo grave es que ahora escuchando rechaces esta oportunidad que te da el Señor. Quizás hoy sea la última vez que Dios te da la oportunidad de arrepentirte y creer en Él. Ya de dejar de que creías y decías cristiano, hoy puedes ponerte en paz con Dios, verdaderamente. Yo quiero que cierren sus ojos, porque esto se trata, como leímos ahí en 2 Corintios, de que te examines a ti mismo, entre tú y Dios. Honestamente, delante de Dios, tú y Dios, has nacido de nuevo. ¿Te identificas con lo que dijo Cristo, de que oyes su voz, la entiendes, la obedeces, de que tienes una comunión diaria con Él, con su palabra? ¿Sigues a Cristo a pesar de lo que sea? Tú dices con convicción lo que crees, la palabra de Dios. Si hay la más mínima duda, hoy ponte a cuentas con Dios. Pídele perdón por tus pecados, porque a lo mejor hoy vives en una práctica de pecado. No sé, mentira, adulterio, fornicación, avaricia, lo que sea una práctica de pecado, te hace no ser parte de sus ovejas. Pero hoy puedes pedirle perdón a Dios y creer en Jesucristo, del que hemos escuchado tantas veces, que murió en la cruz por nuestros pecados. Pero hoy puede ser una realidad. Si no es, tú que me escuchas en internet también, si no has nacido de nuevo, ponte a cuentas hoy con Dios y tendrás la certeza, la seguridad de que hoy eres una oveja del Señor, que Él te ha dado vida eterna, que no vas a perecer jamás, y que nadie te va a arrebatar de la mano de Cristo, de la mano de su Padre. ¿Hay alguien que lo está haciendo delante del Señor? Tú que estás escuchando, dice la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy te está llamando a que te pongas a cuentas con Él. Si alguien así lo ha hecho, todos los demás estamos con los ojos cerrados. Si alguien lo ha hecho, ponte de pie para orar contigo. No te importa el de al lado, de la izquierda, de atrás. Es entre tú y Dios. Si alguien esta mañana se ha dado cuenta que no se había puesto a cuentas con Dios, ponte de pie y dile al Señor de tu necesidad de arrepentirte y creer en Él. Es una oportunidad que el Señor te da de poder reconciliarte con Él. Padre Celestial, yo quiero poner en tus manos a quien ha tomado esta firme decisión. Es para ponerse a cuentas contigo. Es una decisión valiente, Señor.
Tú moriste en la cruz del Calvario públicamente y hoy públicamente, pues quien así lo ha hecho se ha puesto a cuentas contigo. Yo te pido que esta decisión sea firme, de convicción, de fe, y que traiga perdón de pecados y vida eterna. Oro por su vida, Padre, que tú hagas la obra en cada uno de los que así lo hicieron. Ahora, sentados todos, quisiera hacer otro llamado a aquel que hoy dice: yo he nacido de nuevo, no me queda la duda, pero cierto que me he enfriado, que mi comunión con Dios, con Cristo ha sido relajada, que le he dado mucho tiempo a otras cosas antes que a Él. Ponte de pie y vamos a orar a Dios y vamos a comprometernos con Él para reforzar nuestra comunión con Él. Solemos decir que la comunión con Cristo es el cristianismo, una relación con Él, pero a veces nos relacionamos más con las redes sociales, nos relacionamos más con tantas cosas y no con nuestro Salvador Jesucristo. Debemos reconocer también que hemos dejado muchas veces de compartir el evangelio allá afuera. A veces decimos: ay, somos pocos en la iglesia, pero la pregunta es: ¿estamos yendo a ser discípulos? ¿Estamos predicando el evangelio? Esa es una labor de cada creyente. Pero todo ese es el resultado de tener esa comunión con el Señor. Padre Celestial, en esta hora, los que estamos aquí puestos de pie, queremos servirte, queremos entregarnos aún más, Señor. Reconocemos que a veces el mundo, el trabajo y muchas otras cosas nos distraen de lo verdaderamente importante que eres tú, tu palabra, oír tu voz, obedecerla, tener esa comunión diaria contigo, seguirte en todo momento, proclamar con firmeza y convicción lo que creemos de tu palabra delante de un mundo lleno de mentira, de maldad, que cada vez más adopta el pecado como algo bueno, que cada vez más a lo malo le dicen bueno, que seamos creyentes firmes, dispuestos a padecer, a ser aborrecidos, odiados por causa de tu nombre, pero proclamar el evangelio, y que si un día llega la persecución, como lo está viendo en Canadá, como lo está viendo en otros países, Padre Celestial, estemos prestos, Señor, para no callar y decir que queremos seguirte, y tomando nuestra cruz, sabiendo que seguirte implica que seamos aborrecidos, implica que seamos perseguidos, Señor, pero que seamos creyentes firmes, creyentes que seguimos tu camino, que estamos en tu camino y en tu palabra, Padre. Gracias por tu palabra que nos confronta, que nos habla con firmeza, que nos alienta a seguir adelante, Señor. Que seamos una iglesia activa en predicar tu palabra, activa en proclamar el evangelio, creyentes obedientes a tu palabra, que la gente pueda ver en nosotros a imitadores de Cristo, que la gente pueda acercarse a nosotros y preguntarnos por qué somos diferentes, y que sea la oportunidad para proclamar las verdades de tu evangelio, Padre. Gracias por una salvación tan grande. Gracias porque estamos en tu mano, porque nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano, pero esto nos debe animar a vivir una vida de gratitud, de obediencia, una vida de santidad, una vida, Señor, de glorificar tu santo nombre con nuestros labios, con nuestra vida, con nuestro andar cada día. Que seamos sal de la tierra, que proclamemos sin temor las verdades de tu palabra, que llamemos al pecado pecado, a todas esas filosofías humanistas que están dominando en este mundo, de la homosexualidad, del aborto, del feminismo y cualquiera de esas filosofías que son contrarias a tu palabra, que las denunciemos y pongamos claramente la verdad del evangelio, porque la verdad de tu evangelio puede traer a muchos a la salvación y a la vida eterna, Padre. Gracias por habernos alcanzado, gracias porque tú eres el que nos da vida eterna,
y esta vida eterna está escondida en ti, Padre, protegida por Cristo. Y ahora, Señor, úsanos para ser fieles servidores tuyos, Señor. No estamos para servir a una denominación, estamos para servirte a ti, para proclamar tu nombre y ser siervos en la iglesia local donde tú nos has puesto para trabajar por tu obra, Padre. Gracias te damos en esta hora, en nombre de Jesucristo, nuestro amado Señor. Amén.